Hola chicos, ¿cómo están? Hoy, primero saludos para todos. Trataremos de ver en esta clase para ciclo básico lo que es identidad en el caso de formación ética y en el caso de construcción de ciudadanía lo que es ser ciudadano y ser habitante. Bueno, comencemos. Cuando hablamos de, no sé si se acuerdan de los del primer tema que abordamos, o uno de los primeros temas que abordamos en nuestra primera clase, que fue cómo nos referimos a nosotros mismos. Una de las formas de referirnos a nosotros mismos es hablar de nosotros como individuos. Es decir, ¿qué es un individuo? Es un ser único e irrepetible. Es decir, que tiene determinadas características que lo hacen único. Entonces, un individuo es un ser único y irrepetible por sus características. Cada uno de ustedes, digamos, no existe una versión duplicada de ustedes. No hay, igual que de sus profes, igual que yo, hay un solo profesor, en este caso, Sebastián, de formación ética, por diferentes características. Bien, cuando hablamos de esas características que nos hacen únicos, estamos hablando de la identidad. Antes de hablar de la identidad en sí, quiero decir algo bien relacionado con la identidad. La identidad nos diferencia, es decir, nos hace diferentes a otros que nos rodean, pero también la identidad nos hermana, nos une a otras personas que tienen características similares a nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Quién se conectó ahora? Walinchay. Buen día, profe, ¿cómo está? Disculpa, nos estamos acomodando. Bien. ¿Me pueden escuchar? Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, profe. Perfecto. Entonces, inicio rápidamente. En nuestra primera clase habíamos hablado de las diferentes formas que tenemos de referirnos a nosotros mismos. Una de esas formas es referirnos como individuos. ¿Qué es el individuo? Es un ser único e irrepetible. Por eso es individuo, porque tiene características que lo hacen único. No hay, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, no hay dos profesores Sebastián de formación ética. Hay uno solo con sus propias características. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos al tema de la identidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de características que nos hacen únicos e irrepetibles, estamos hablando de la identidad. La identidad es este conjunto, vuelvo a repetir, de características que nos hacen únicos, pero que al mismo tiempo nos diferencian, pero también nos hermanan a otras personas. Por ejemplo, nosotros somos, por ejemplo, argentinos. Como argentinos tenemos determinadas características culturales que nos diferencian de otros pueblos. Por ejemplo, ¿qué característica nos diferencia de los brasileños, del pueblo de Brasil? Por ejemplo, ¿qué característica? ¿Alguien se anima? Por ejemplo, el idioma. En Brasil se habla el portugués, aquí en Argentina se habla el español. Muy bien. Entonces, esa es una característica que nos da identidad a nosotros y nos diferencia de la gente de Brasil. La gente de Brasil habla, por ejemplo, portugués. ¿Qué otras características tenemos? Por ejemplo, como argentinos, algo que nos da identidad es, por ejemplo, nuestras tradiciones. Por ejemplo, ¿qué tradiciones conocen ustedes? ¿Alguno se anima? La Pachamama. Muy bien. Fiestas tradicionales como la Pachamama.
¿Qué otra cuestión que es muy común en el noroeste argentino, en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca? Muy bien, excelente, Santiago del Estero. ¿Qué desayunan ustedes a la mañana, generalmente? Mate. Muy bien, el mate. El mate es, por decirlo entre comillas, la bebida nacional. Casi todos los argentinos tomamos mate. En cambio, en otros países, no. Eso es algo que nos diferencia, por ejemplo, si tomamos un país como el de los ingleses, que toman té, o otros países que toman más bien café. Entonces, estas características, el idioma, las fiestas, las tradiciones, las costumbres, por ejemplo, la costumbre de tomar mate, son las que nos dan identidad a nosotros como pueblo argentino, como grupo. Además, si les pregunto yo, ¿cuáles son nuestros colores de argentinos? Celeste y blanco y amarillo. Muy bien, celeste, blanco y el amarillo del sol. Excelente, muy bien. Y si les pregunto qué color le da identidad o nos diferencia de Brasil, ¿qué color tienen los brasileros? ¿Alguno sabe? Amarillo y azul. ¿Verde? Verde, muy bien. Amarillo. Muy bien, verde y amarillo. Nosotros somos celeste, blanco y amarillo, ellos son verdes y amarillo. Bien, entonces, para ir, digamos, cerrando esta parte, la identidad es algo que nos une, pero también nos diferencia. Son características que, por ejemplo, el tomar mate o el tener los mismos colores nos une a los tucumanos con los mendocinos, con los fueguinos, los que viven en Tierra del Fuego, con los entrerrianos, con los jujeños, con los salteños. Y, por ejemplo, nos diferencia de los brasileños. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bueno. Entonces, tengan en cuenta eso, chicos. La identidad es algo que nos hace únicos, ya sea como personas o como grupo social, como grupo de personas, y que nos diferencia de otro grupo o de otra persona, pero también nos hermana, nos une, ¿ok? Piensen en esto de que, por ejemplo, el tomar mate es una característica, una costumbre que une a todos los argentinos de todas las provincias. Y los colores también, pero nos diferencia de, por ejemplo, Brasil. Ahora quiero que pensemos una cosita. Cuando hablamos de identidad, por ejemplo, de individuos, por ejemplo, a las chicas, cada una de ustedes es única y irrepetible, y los chicos también. Pero, por ejemplo, a mí, por ejemplo, algo que me da identidad es, por ejemplo, que tengo cabello corto, pero también eso que me da identidad a mí, por ejemplo, me une, por ejemplo, a alguno de sus compañeros que tienen cabello corto, ¿verdad? Entonces ahí vemos que el usar cabello corto quizás me diferencia de las chicas que usan cabello largo, pero me une a aquellas personas que usan cabello corto, por ejemplo, los chicos, sus compañeros. Entonces vuelvo a decir, la identidad es un conjunto de características que justamente nos diferencian de algunos y nos hermanan a otros. Nos hacen unirnos a otros porque reunimos esas mismas características. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Más o menos? Bien. Ahora voy a pasar al tema de ciudadanía y habitante. Quiero que me presten atención. Cuando hablamos de que esto es también para ciclo básico. Cuando hablamos de ciudadanos y habitantes, primero tenemos que definir qué es un ciudadano y qué es un habitante. Y atención con esto. Habitantes somos todos. Ustedes, yo, su profe, todos somos habitantes en este caso del territorio argentino, del país, de nuestra Argentina. ¿Por qué somos habitantes? Porque, como dice su palabra, habitamos, vivimos en este país. Y como habitantes en este país tenemos todos los derechos civiles, es decir, por ejemplo, tenemos todos los derechos, excepto una sola clase de derechos que son los políticos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ustedes son habitantes de la Argentina porque viven en la Argentina. Su profe es habitante de la Argentina porque vive en este país. Yo, por ejemplo, soy habitante de la Argentina porque vivo en este país y todos, ustedes, su profe y yo, tenemos todos los derechos
excepto unos que se denominan derechos políticos. Los derechos políticos son tres. Son el derecho a votar, el derecho a ser candidato, a que nos elijan para algún cargo político, y un tercer derecho obligación, que es que solamente lo pueden ejercer los ciudadanos argentinos, que son el defender la patria en caso de invasión o ataque extranjero. ¿Ok? Esa es, digamos, la única característica que se exige a todo ciudadano, digamos, que en caso de invasión extranjera, solamente un ciudadano puede ser soldado. Bien, dicho esto, tengan en cuenta esto. Habitante es toda persona que vive en el territorio de la República Argentina, no importa su edad, no importa su sexo, no importa ninguna diferencia. No importa si es extranjero, un extranjero también es habitante de la República en tanto viva dentro de la República, dentro del territorio. ¿Estamos hasta ahí? Mientras, por ejemplo, puede ser un chino o un alemán o un paraguayo, pero mientras esté dentro del territorio es un habitante y tiene los mismos derechos que tienen ustedes, su profe y yo. Ahora, los ciudadanos son las personas que tienen derechos políticos. ¿Y qué requisitos hay que tener para ser ciudadano y tener derechos políticos? Poder votar, ser candidato. Bueno, hay que reunir dos requisitos. Primero, tener 18 años o más. Y segundo requisito, ser argentino, es decir, de nacionalidad argentina. Y aquí quiero que me presten bien atención. Para ser argentino, ¿qué se necesita? ¿Qué se les ocurre? A ver, para ser argentino se necesita lo siguiente: o haber nacido dentro del país, entonces uno es argentino, argentino nativo por haber nacido dentro del país, y segundo, uno puede ser argentino por adopción, es decir, extranjeros que viven más de 2 años en el país, 2 años seguidos, y que piden al registro civil ser argentinos, y ahí les dan su carta de nacionalidad, y con eso pueden ser ciudadanos argentinos. Por ejemplo, una persona de Paraguay que vive 2 años aquí ya puede solicitar ser argentino, nacional de Argentina, porque vivió 2 años seguidos en este país. Y a partir de ahí puede él votar en las elecciones de Argentina. ¿Estamos? Bueno, chicos, chicas, ¿alguna pregunta hasta aquí que quieran realizar? No, profe. ¿Seguro? Bueno, tengan en cuenta esto que hemos hablado el día de hoy. Identidad, que es aquellas características que nos diferencian de otras personas, pero también nos hermanan a otras personas. Y los conceptos de habitante, persona que vive en el país, sin importar ninguna diferencia, y ciudadano, persona que tiene derechos políticos a votar y ser candidato, y que se reúnen dos requisitos: el de edad, 18 años o más, y el de nacionalidad, ser argentino. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de ciclo básico. Nos vemos en unos minutitos para el ciclo orientado. Nos vemos.